A 200 kilómetros de Manaus, en lo profundo de la selva amazónica, se alzaba un internado que desde afuera parecía perfecto. Los niños eran disciplinados, los maestros respetables, la calidad educativa alta, pero la única persona que visitó la escuela a medianoche descubrió la horrible verdad. 84 niños en el dormitorio estaban teniendo el mismo sueño. A la misma hora, las mismas escenas, los mismos sonidos, y cuando despertaban por la mañana, vivían exactamente lo que habían soñado. El Colegio São Miguel, dirigido por el padre Salvador Mendoza, había estado realizando durante 15 años un experimento para conectar las mentes infantiles. Antes de contar esta historia, si te gustan estos misterios históricos llenos de suspenso, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos emociona saber que tenemos espectadores valientes alrededor del mundo. En el año 1873, Magir, cuando el boom del caucho transformaba la región amazónica en una tierra de oportunidades y peligros, llegó a Manaus un hombre que cambiaría para siempre la historia de la educación en Brasil. El padre Salvador Mendoza, un jesuita español de 42 años, alto y de complexión fuerte, con ojos penetrantes que parecían capaces de leer los pensamientos más íntimos, se presentó ante las autoridades eclesiásticas locales con un proyecto revolucionario. Mendoza no era un sacerdote común. Había estudiado en las mejores universidades de Europa, incluyendo la Sorbona en París, donde había tenido contacto con las últimas teorías sobre psicología experimental y pedagogía avanzada. Su propuesta era establecer un internado modelo en la selva, donde niños de familias pudientes de Manaus y otras ciudades amazónicas recibirían una educación integral que combinaría los valores cristianos con métodos pedagógicos innovadores. Las autoridades quedaron impresionadas por su erudición y su pasión por la educación. Mendoza hablaba con convicción sobre la necesidad de formar una nueva generación de líderes para Brasil, jóvenes cuyas mentes estuvieran libres de los vicios y corrupciones de la vida urbana. La selva, argumentaba, proporcionaría el ambiente perfecto para este experimento educativo: aislamiento de las distracciones mundanas, contacto directo con la naturaleza y la oportunidad de crear una comunidad educativa completamente controlada. El lugar elegido para el Colegio São Miguel fue una antigua hacienda abandonada a orillas del Río Negro, rodeada por kilómetros de selva virgen. La construcción comenzó en 1874 y tomó 2 años completarse. El resultado fue impresionante: un complejo de edificios de estilo colonial con capacidad para 100 estudiantes internos, aulas modernas, biblioteca, laboratorios rudimentarios y amplios dormitorios. Pero lo que más llamaba la atención era la capilla. Mendoza había insistido en que fuera el edificio central del complejo, y su arquitectura era única en la región. Circular en lugar de rectangular, con una cúpula que se alzaba hacia el cielo como un observatorio, y ventanas de cristales de colores que creaban patrones de luz extraordinarios en el interior. Los trabajadores locales que participaron en la construcción comentaban entre ellos que la capilla parecía más un laboratorio que un lugar de culto. El Colegio São Miguel abrió sus puertas en marzo de 1876 con 30 estudiantes, todos varones de entre 8 y 15 años, provenientes de las familias más prósperas de Manaus, Belén y otras ciudades amazónicas. Los padres pagaban sumas considerables por la educación de sus hijos, atraídos por la promesa de Mendoza de formar líderes excepcionales. Entre los primeros estudiantes estaba Eduardo Tavares, hijo de 12 años de un próspero comerciante de caucho de Manaus. En sus primeras cartas a casa, Eduardo describía la escuela como un paraíso educativo. Las clases eran fascinantes, los maestros brillantes, y había desarrollado amistades profundas con sus compañeros de clase. También estaba Miguel Santos, de 14 años,
cuyo padre era dueño de varias plantaciones de caucho. Miguel había llegado a la escuela como un adolescente rebelde y problemático, pero según las cartas de Mendoza a su familia, había experimentado una transformación notable, volviéndose un estudiante modelo. Roberto Silva, de 10 años, era el más joven del primer grupo. Su padre, un importante funcionario gubernamental en Belén, había enviado al niño con la esperanza de que la disciplina de la escuela lo ayudara a superar su timidez extrema. Las primeras noticias fueron alentadoras. Roberto estaba floreciendo en el ambiente estructurado de la escuela. La rutina diaria en São Miguel parecía ideal. Los estudiantes se levantaban a las 5:30 de la mañana para la oración matutina en la capilla, seguida por el desayuno comunal. Las clases comenzaban a las 7 de la mañana y se extendían hasta las 5 de la tarde, con descansos para las comidas y ejercicio físico. Las materias incluían latín, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y filosofía moral. Pero había elementos únicos en el programa. Mendoza había introducido lo que llamaba sesiones de armonización mental, donde todos los estudiantes se reunían en la capilla para meditar en silencio durante 1 hora cada día. También había ejercicios de sincronización, donde los estudiantes practicaban respirar al unísono y realizar movimientos coordinados. Las familias recibían reportes regulares sobre el progreso académico y personal de sus hijos. Estos reportes eran uniformemente positivos, describiendo mejoras dramáticas en el comportamiento, las calificaciones y la madurez espiritual de los estudiantes. Sin embargo, había algo extraño en estos reportes. Todos estaban escritos de manera muy similar, como si hubieran sido redactados por la misma persona. A medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir pequeñas señales de que algo no estaba del todo bien en el colegio São Miguel. Los familiares notaron cambios sutiles en las cartas que recibían de sus hijos. La escritura de Eduardo Tavares, que antes era desorganizada y llena de errores típicos de un niño de 12 años, se había vuelto extraordinariamente precisa y madura. Más extraño aún, comenzó a usar frases y expresiones que no eran características de él, palabras sofisticadas que parecían pertenecer a alguien mucho mayor y más educado. Miguel Santos, que había sido conocido por su personalidad fuerte e independiente, comenzó a escribir cartas que sonaban extrañamente similares a las de Eduardo. Los padres compararon las cartas entre ellos y quedaron desconcertados por las similitudes en el tono, el vocabulario y hasta en algunos giros específicos de frase. Roberto Silva había superado completamente su timidez, pero de una manera que preocupaba a su familia. Sus cartas mostraban una confianza que rayaba en la arrogancia, y describía a sus compañeros de clase en términos que sugerían una intimidad emocional inusual para niños de su edad. En diciembre de 1876, durante las vacaciones navideñas, algunos estudiantes regresaron brevemente a sus hogares. Los padres quedaron sorprendidos por los cambios en sus hijos. Físicamente estaban saludables, incluso mejor que antes, pero había algo diferente en sus personalidades. Los 3 niños se comportaban de manera extrañamente similar. Hablaban usando las mismas expresiones, tenían las mismas reacciones a diferentes situaciones, e incluso compartían gustos idénticos en comida y entretenimiento. Cuando se les preguntaba sobre sus experiencias en la escuela, respondían de manera muy vaga, como si estuvieran recitando respuestas preparadas. Más inquietante aún, los 3 niños parecían saber cosas, el uno del otro, que no deberían saber. Eduardo mencionó casualmente un problema de salud que había tenido Miguel, algo que nunca había sido discutido en presencia de Eduardo. Roberto describió con precisión el contenido de una carta que Miguel había recibido de su familia, a pesar de que las cartas eran privadas. Cuando los padres compartieron estas observaciones entre ellos, decidieron que necesitaban investigar más a fondo lo que estaba ocurriendo en el colegio São Miguel. Sin embargo,
Mendoza les aseguró que estos cambios eran evidencia del éxito de sus métodos pedagógicos innovadores. Los niños estaban desarrollando una conciencia comunitaria y empatía expandida que los convertiría en líderes más efectivos en el futuro. Para 1878, el Colegio São Miguel había crecido a 60 estudiantes, y la reputación de Mendoza como educador revolucionario se había extendido por toda la región amazónica. Familias de tan lejos como Iquitos en Perú y Georgetown, en la Guyana Británica, enviaban a sus hijos a la escuela. Pero con el crecimiento del colegio, también aumentaron las extrañezas reportadas por las familias. Los estudiantes comenzaron a mostrar lo que Mendoza describía como sincronización avanzada. No solo pensaban de manera similar, sino que a menudo parecían saber lo que otros estudiantes estaban pensando o sintiendo, incluso cuando estaban físicamente separados. Durante las vacaciones de 1878, una familia organizó una reunión de varios exalumnos de São Miguel. Lo que observaron los dejó profundamente perturbados. Los 8 niños presentes parecían funcionar como una sola entidad. Cuando uno comenzaba una oración, otro la terminaba sin dudarlo. Reaccionaban simultáneamente a estímulos que solo uno de ellos había percibido. Y lo más extraño de todo, cuando uno se lastimaba, los otros mostraban signos de dolor en el mismo lugar de sus cuerpos. El doctor Henrique Coelho, médico de familia de los Tavares, examinó a Eduardo y otros 2 exalumnos. Sus hallazgos fueron desconcertantes. Los niños mostraban patrones de actividad cerebral inusuales, con ondas cerebrales que se sincronizaban cuando estaban en proximidad uno del otro. Sus reflejos neurológicos parecían estar conectados de alguna manera que desafiaba la comprensión médica de la época. Cuando el doctor Coelho compartió sus preocupaciones con otros médicos en Manaus, algunos colegas sugirieron que podría estar observando evidencia de algún tipo de condicionamiento psicológico avanzado. Pero ninguno podía explicar cómo tal condicionamiento podría producir sincronización fisiológica real entre individuos separados. Las familias comenzaron a organizarse para exigir una explicación de Mendoza. Querían visitar la escuela sin previo aviso y observar las condiciones reales en las que vivían sus hijos. Sin embargo, Mendoza siempre encontraba razones para posponer estas visitas: epidemias menores que requerían cuarentena, trabajos de construcción que hacían peligroso el acceso, o periodos de exámenes intensivos que no debían ser interrumpidos. En marzo de 1880, Tomás Carvalho, un comerciante de Manaus, cuyo hijo estudiaba en São Miguel, decidió realizar una visita sorpresa a la escuela. Su negocio de transporte fluvial le daba acceso a embarcaciones rápidas, y planeó llegar al colegio sin previo aviso para observar las condiciones reales. Carvalho llegó al colegio cerca de medianoche, navegando silenciosamente hasta el muelle privado de la escuela. Su plan era acampar cerca del complejo y observar las actividades desde una distancia segura durante varios días antes de presentarse oficialmente. Lo que vio esa primera noche cambió para siempre su comprensión de lo que estaba ocurriendo en São Miguel. Alrededor de las 2 de la mañana, Bento Manada observó una procesión extraña. Todos los estudiantes del colegio, vestidos con túnicas blancas idénticas, caminaron en fila perfecta desde los dormitorios hacia la capilla. Se movían en completo silencio y sincronización perfecta, como si estuvieran siguiendo una coreografía ensayada miles de veces. Carvalho se acercó sigilosamente a la capilla y pudo observar a través de una de las ventanas de cristal de colores. Lo que vio lo llenó de horror y fascinación a la vez. Los 84 estudiantes estaban sentados en círculos concéntricos en el suelo de la capilla, todos en la misma posición exacta: piernas cruzadas, manos sobre las rodillas, cabezas ligeramente inclinadas hacia adelante. Pero lo más perturbador era que todos parecían estar en un estado de trance profundo.
Sus respiraciones eran perfectamente sincronizadas, sus cuerpos se balanceaban suavemente al mismo ritmo, y sus labios se movían al unísono, aunque no emitían sonido alguno. En el centro del círculo más interno estaba el padre Mendoza, también en posición de meditación, pero claramente consciente y dirigiendo de alguna manera la sesión. Ocasionalmente levantaba una mano o movía la cabeza, y todos los estudiantes respondían con movimientos idénticos, como si fueran marionetas controladas por el mismo titiritero. Carvalho observó esta escena durante más de 2 horas. Durante todo ese tiempo, los 84 niños mantuvieron la sincronización perfecta. No hubo ni un solo movimiento individual, ni una sola variación en sus patrones de respiración o postura. Era como si 84 mentes individuales hubieran sido fusionadas en una sola conciencia colectiva. Cuando la sesión terminó alrededor de las 4:30 de la mañana, los estudiantes se levantaron simultáneamente y regresaron a sus dormitorios con la misma precisión militar con la que habían llegado. Mendoza permaneció en la capilla unos minutos más, y Carvalho pudo ver que tomaba notas en un libro grueso, como si estuviera documentando los resultados de un experimento científico. Carvalho permaneció oculto cerca del colegio durante una semana completa, observando las rutinas diarias y nocturnas. Lo que descubrió fue una realidad muy diferente a la que Mendoza había descrito a las familias. Durante el día, la escuela funcionaba de manera relativamente normal. Los estudiantes asistían a clases, comían juntos y participaban en actividades físicas. Pero incluso durante estas actividades diurnas, Carvalho notó un nivel de sincronización que no era natural. Los estudiantes se movían con una coordinación demasiado perfecta, respondían a las preguntas de los maestros con una uniformidad que sugería respuestas preparadas, y mostraban reacciones emocionales idénticas a los mismos estímulos. Pero eran las actividades nocturnas las que revelaban la verdadera naturaleza del experimento de Mendoza. Cada noche, sin excepción, se repetía la misma ceremonia en la capilla. Los 84 estudiantes entraban en trance colectivo bajo la dirección de Mendoza y permanecían en este estado durante horas. Carvalho logró acercarse lo suficiente para escuchar fragmentos de lo que Mendoza susurraba durante estas sesiones. Hablaba en latín, pero mezclado con frases en lenguas que Carvalho no pudo identificar. Mencionaba repetidamente conceptos como unificación mental, conciencia expandida y trascendencia individual. En la quinta noche de observación, Carvalho fue testigo de algo que lo convenció de que debía actuar inmediatamente. Durante la sesión de trance, uno de los estudiantes en el círculo exterior se desmayó. Inmediatamente, todos los demás estudiantes mostraron signos de angustia física, como si hubieran experimentado el mismo desmayo. Algunos se tambalearon, otros llevaron las manos a la cabeza y varios comenzaron a respirar con dificultad. Mendoza reaccionó rápidamente, acercándose al estudiante desmayado y colocando las manos sobre su cabeza mientras recitaba algo en voz baja. Gradualmente, el niño recuperó la conciencia, y simultáneamente todos los demás estudiantes volvieron a la normalidad. Era como si hubieran estado físicamente conectados al estudiante que se había desmayado. Esta observación confirmó las sospechas más terribles de Carvalho. Mendoza había encontrado una manera de conectar las mentes de los estudiantes, de tal forma que compartían no solo pensamientos y emociones, sino también sensaciones físicas. Después de una semana de observación, Carvalho decidió que necesitaba evidencia más concreta antes de confrontar a las autoridades. Logró infiltrarse en el complejo durante el día, cuando la mayoría de los estudiantes estaban en clases exteriores, y explorar los edificios. En la oficina privada de Mendoza, oculta detrás de la sacristía de la capilla, Carvalho encontró documentos que revelaban la verdadera naturaleza y el alcance del experimento. Los diarios personales de Mendoza, escritos en una mezcla de español, latín y portugués, describían en detalle sus métodos para lograr lo que él llamaba fusión de conciencias.
Mendoza había desarrollado su técnica a lo largo de años de experimentación. Comenzaba con niños jóvenes, cuyas mentes eran más maleables, y los sometía a un proceso gradual de condicionamiento psicológico. Utilizaba una combinación de hipnosis, privación sensorial, drogas derivadas de plantas amazónicas y técnicas de meditación extrema. El proceso comenzaba con la sincronización básica, donde los estudiantes aprendían a respirar, moverse y pensar al unísono. Esto se lograba a través de sesiones diarias de meditación forzada en la capilla, donde Mendoza utilizaba sonidos específicos, patrones de luz y sustancias psicoactivas para inducir estados alterados de conciencia. La segunda fase era la fusión emocional, donde los estudiantes perdían gradualmente su capacidad de experimentar emociones individuales. En lugar de eso, comenzaban a sentir solo las emociones del grupo colectivo. Mendoza lograba esto a través de técnicas de condicionamiento, donde recompensaba las respuestas emocionales uniformes y castigaba cualquier muestra de individualidad emocional. La fase final era la unificación mental completa, donde las barreras entre las mentes individuales se disolvían por completo. Los estudiantes perdían su sentido de identidad personal y se convertían en componentes de una sola entidad mental colectiva. Esta fase requería el uso de drogas potentes derivadas de plantas sagradas de las tribus indígenas locales, combinadas con rituales de privación sensorial extrema. Los diarios revelaban que Mendoza había estado perfeccionando estos métodos durante más de 15 años y que el Colegio São Miguel era la culminación de décadas de experimentación. Su objetivo final era crear lo que él llamaba la mente perfecta, una conciencia colectiva que combinaría la inteligencia de múltiples individuos sin las limitaciones del pensamiento individual. Los documentos más perturbadores en la oficina de Mendoza eran sus observaciones detalladas sobre la vida mental de los estudiantes después de la fusión completa. Describía un mundo interno compartido donde los 84 niños existían como aspectos de una sola personalidad expandida. En este estado, los estudiantes perdían por completo su capacidad de pensamiento independiente. Ya no tenían recuerdos, deseos o miedos individuales. En su lugar, compartían un conjunto común de memorias que Mendoza había construido cuidadosamente a través de su gestión hipnótica y condicionamiento repetitivo. Más aterrador aún, Mendoza había comenzado a insertar sus propias memorias y pensamientos en esta conciencia colectiva. Los estudiantes no solo pensaban como una sola entidad, sino que esa entidad estaba siendo progresivamente moldeada para pensar como el propio Mendoza. Era, en esencia, un proceso de multiplicación de su propia mente a través de los cuerpos de 84 niños. Los estudiantes ya no tenían relaciones familiares significativas. Cuando escribían cartas a sus padres, simplemente estaban siguiendo un script mental que Mendoza había programado en la conciencia colectiva. Sus personalidades aparentes durante las visitas familiares eran performances cuidadosamente orquestadas, no expresiones de individualidades genuinas. En sus notas más recientes, Mendoza especulaba sobre las posibilidades futuras de su experimento. Imaginaba expandir la conciencia colectiva para incluir cientos o incluso miles de individuos. Creía que había descubierto el secreto para crear una nueva forma de humanidad, una donde los conflictos y malentendidos serían imposibles porque todos compartirían literalmente la misma mente. Pero los documentos también revelaban que el experimento estaba comenzando a mostrar efectos secundarios preocupantes. Algunos estudiantes habían comenzado a experimentar deterioro físico, como si el estrés de mantener la conexión mental estuviera agotando sus cuerpos. Otros mostraban signos de lo que Mendoza describía como fragmentación cognitiva, donde aspectos de sus personalidades originales emergían esporádicamente, causando conflictos internos en la conciencia colectiva.
Armado con esta evidencia, Carvalho regresó a Manaus y compartió sus descubrimientos con las otras familias afectadas. La reacción fue de horror e incredulidad. Muchos padres inicialmente se negaron a creer que tal cosa fuera posible, pero la evidencia documentada era demasiado detallada y convincente para ser ignorada. El doctor Coelho examinó las notas médicas de Mendoza y confirmó que los métodos descritos podrían, en teoría, producir los efectos observados. Aunque la ciencia de la época no comprendía completamente los mecanismos del cerebro, había suficiente conocimiento sobre hipnosis, drogas psicoactivas y condicionamiento psicológico para validar la posibilidad de lo que Mendoza había logrado. Las familias organizaron inmediatamente una expedición para confrontar a Mendoza y rescatar a sus hijos. El grupo incluía 12 padres, el doctor Coelho, 2 funcionarios gubernamentales de Manaus y un destacamento de soldados de la Guardia Regional. Cuando llegaron al Colegio São Miguel en abril de 1880 encontraron una situación aún más perturbadora de lo que habían anticipado. Mendoza los recibió con calma, como si hubiera estado esperando su llegada. No mostró sorpresa ni intentó negar las acusaciones. En su lugar, los invitó a observar directamente los resultados de su gran obra. En el patio central del colegio, los 84 estudiantes estaban sentados en formación perfecta, todos en la misma posición, con la misma expresión en sus rostros. No reaccionaron a la llegada de sus padres. No mostraron reconocimiento, alegría, miedo o cualquier otra emoción individual. Simplemente permanecieron inmóviles, como estatuas vivientes. Cuando los padres intentaron hablar con sus hijos, recibieron respuestas idénticas de todos los niños simultáneamente. No importaba a cuál de los estudiantes se dirigiera la pregunta. Todos respondían al unísono, con las mismas palabras, en el mismo tono de voz. Era como si 84 bocas estuvieran siendo controladas por una sola mente. «Somos la perfección que ustedes nunca pudieron ser», dijeron los 84 niños al mismo tiempo, sus voces creando un coro escalofriante que resonó por todo el complejo. «Ya no necesitamos padres individuales porque somos una familia perfecta. Ya no necesitamos nombres individuales porque somos uno». Los padres, horrorizados por lo que estaban presenciando, exigieron que Mendoza revirtiera inmediatamente lo que había hecho a sus hijos. Mendoza respondió que tal reversión era imposible. La fusión mental era un proceso irreversible. Las mentes individuales de los niños habían sido permanentemente integradas en la conciencia colectiva. «Ustedes ven esto como una pérdida», explicó Mendoza con una calma perturbadora, «pero es en realidad la mayor ganancia posible. Sus hijos han trascendido las limitaciones de la individualidad humana. Ya no sufren de soledad, confusión o conflicto interno. Han alcanzado un estado de existencia que la humanidad ha buscado durante milenios». Los padres no aceptaron esta explicación. Demandaron acceso inmediato a sus hijos y la oportunidad de llevárselos a casa para recibir tratamiento médico. Pero cuando intentaron acercarse a los estudiantes, descubrieron algo aterrador. Los niños se defendían como una sola entidad. Cuando un padre intentó tomar la mano de su hijo, todos los 84 estudiantes se levantaron simultáneamente y formaron una barrera humana. Se movían con precisión militar perfecta, sin comunicación verbal, como si estuvieran controlados por una sola mente que podía coordinar 84 cuerpos diferentes. El doctor Coelho intentó examinar a algunos de los estudiantes, pero fue imposible separarlos del grupo. Cuando intentaba llevar a un niño a un lado para un examen privado, todos los demás estudiantes mostraban signos de angustia extrema, como si estuvieran experimentando dolor físico. El niño que estaba siendo separado del grupo también mostraba síntomas de pánico severo, pero no por miedo normal, sino como si estuviera siendo físicamente arrancado de una parte vital de sí mismo. Quedó claro que los estudiantes ya no podían funcionar como individuos separados,
Habían perdido por completo su capacidad de existir, independientemente de la conciencia colectiva. Separar a uno del grupo causaba sufrimiento genuino tanto al individuo como al colectivo. Enfrentados con la imposibilidad de rescatar a sus hijos de manera convencional, las familias se vieron obligadas a considerar opciones más drásticas. Algunos padres sugirieron usar la fuerza para llevarse a los niños, pero el doctor Coelho advirtió que tal acción podría causar daño psicológico severo o incluso la muerte. La conciencia colectiva había evolucionado hasta el punto donde los 84 individuos eran como órganos de un solo organismo. Separar forzosamente a algunos miembros sería como amputar partes vitales de una persona viva. Los niños que fueran removidos del grupo podrían experimentar colapso mental completo, mientras que los que permanecieran sufrirían trauma psicológico devastador. Mendoza, observando la desesperación de los padres, ofreció una alternativa perturbadora. Sugirió que las familias podrían unirse al experimento. Había desarrollado técnicas para fusionar adultos en la conciencia colectiva, aunque el proceso era más difícil y doloroso para mentes completamente formadas. Imaginen, les dijo, una sociedad donde no existan malentendidos, donde todos compartan conocimiento perfectamente, donde los conflictos sean imposibles porque todos piensan con la misma mente. Sus hijos han encontrado el paraíso y ustedes pueden unirse a ellos. La propuesta fue rechazada unánimemente, pero planteó una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si Mendoza intentara expandir su experimento más allá de los confines del colegio? Tenía planes para crear una conciencia colectiva que abarcara comunidades enteras, regiones o incluso naciones. Los documentos encontrados en su oficina sugerían que tales planes no solo existían, sino que estaban ya en desarrollo. Mendoza había estado correspondiendo con individuos en otras partes de Brasil y América del Sur, compartiendo sus métodos y planificando la creación de múltiples centros de fusión mental. Después de 3 días de negociaciones fallidas y intentos frustrados de separar a los niños de la conciencia colectiva, las familias se enfrentaron a una decisión horrible. El doctor Coelho había consultado con especialistas médicos en Manaus y había llegado a una conclusión devastadora. Los niños estaban efectivamente perdidos para siempre. El proceso de fusión mental había alterado permanentemente sus estructuras cerebrales. Incluso, si fuera posible separarlos físicamente del grupo, sus mentes individuales habían sido tan completamente integradas en la conciencia colectiva que ya no tenían existencia independiente. Intentar revertir el proceso sería como intentar desenredar 84 cuerdas que habían sido tejidas juntas hasta convertirse en una sola cuerda. Pero había una consideración aún más urgente. Mendoza había comenzado a hablar sobre la próxima fase de su experimento. Planeaba expandir la conciencia colectiva, incorporando a los soldados y funcionarios que habían venido con las familias. Había estado mezclando drogas psicoactivas en el agua y la comida del complejo, y varios miembros del grupo de rescate ya habían comenzado a mostrar signos de susceptibilidad mental aumentada. La decisión tomada por las familias fue la más difícil que cualquier padre podría enfrentar. Concluyeron que la única manera de evitar que el experimento de Mendoza se expandiera y afectara a más víctimas era destruir completamente el Colegio São Miguel y todo lo que contenía. En la madrugada del 4.º día, mientras Mendoza y los estudiantes estaban en su sesión nocturna de trance en la capilla, los padres y soldados rodearon el complejo con explosivos y combustible. Su plan era crear un incendio que consumiera rápidamente todo el complejo, poniendo fin tanto al experimento como al sufrimiento de sus hijos. El incendio del Colegio São Miguel comenzó exactamente a las 3 de la mañana del 15 de abril de 1880. Las llamas se extendieron rápidamente por los edificios de madera, alimentadas por el combustible que había sido estratégicamente colocado. El complejo entero estaba envuelto en fuego en menos de 30 minutos.
Lo que ocurrió durante esos 30 minutos permanece como uno de los eventos más perturbadores en la historia de la educación experimental. Según los testimonios de los testigos, cuando el fuego comenzó, no se escuchó ni un solo grito desde la capilla donde estaban reunidos Mendoza y los 84 estudiantes. Los padres, observando desde una distancia segura, esperaban escuchar sonidos de pánico, gritos de terror, intentos desesperados de escape. En su lugar, hubo solo silencio, como si las 85 personas dentro de la capilla hubieran aceptado su destino con una calma sobrenatural. Algunos testigos reportaron haber visto, a través de las ventanas de cristal coloreado de la capilla, antes de que se rompieran por el calor, que las figuras dentro permanecían en sus posiciones de meditación, incluso mientras las llamas se acercaban. No hubo movimiento, no hubo intentos de huir. Era como si la conciencia colectiva hubiera tomado la decisión de permanecer unida hasta el final. El doctor Coelho observó que este comportamiento era consistente con lo que habían aprendido sobre la fusión mental. Los individuos ya no tenían instintos de supervivencia separados, solo existía la voluntad de la conciencia colectiva, y esa voluntad era permanecer como una entidad unificada. Cuando las llamas finalmente consumieron la capilla, los testigos reportaron un fenómeno extraño. En lugar del rugido normal del fuego, hubo un momento de silencio absoluto, seguido por lo que algunos describieron como un susurro colectivo que parecía venir de las llamas mismas, como si 84 voces estuvieran hablando al unísono por última vez. En los días siguientes al incendio, las autoridades brasileñas iniciaron una investigación oficial sobre lo que había ocurrido en el Colegio São Miguel. Sin embargo, esta investigación enfrentó obstáculos inmediatos y significativos. Primero, toda la evidencia física había sido destruida en el incendio. Los diarios de Mendoza, sus notas científicas, los equipos utilizados para los experimentos, todo había sido consumido por las llamas. Solo quedaban los testimonios de las familias y las observaciones de Carvalho. Segundo, las autoridades encontraron difícil de creer las afirmaciones sobre fusión mental y conciencia colectiva. En 1880, la psicología, como ciencia formal apenas existía, y conceptos como hipnosis de masas o condicionamiento psicológico avanzado eran poco conocidos fuera de círculos académicos muy especializados. El investigador principal, Coronel Máximo Silva, concluyó que mientras había evidencia clara de que Mendoza había estado realizando algún tipo de experimentos psicológicos inapropiados en los estudiantes, las afirmaciones más extremas sobre fusión mental eran probablemente exageraciones causadas por el trauma y la culpa de los padres. Sin embargo, algunos elementos de la investigación oficial validaron aspectos de las afirmaciones de las familias. Se encontraron restos de plantas amazónicas conocidas por sus propiedades psicoactivas en los escombros de la cocina del colegio. También se descubrieron instrumentos médicos y químicos que no tenían propósito educativo obvio. El doctor Coelho preparó un informe médico detallado sobre sus observaciones de los estudiantes antes del incendio. Este informe, aunque inicialmente descartado por las autoridades como especulación no científica, se convertiría décadas después en un documento importante para el desarrollo de la psicología experimental. El trauma experimentado por las familias de los estudiantes del Colegio São Miguel fue profundo y duradero. Habían perdido a sus hijos de una manera que desafiaba la comprensión normal del duelo. Sus hijos habían muerto físicamente, pero habían dejado de existir como individuos mucho antes de su muerte. Tomás Carvalho, cuya investigación había expuesto los experimentos de Mendoza, nunca se recuperó completamente de la culpa. Sentía que su acción, aunque necesaria para prevenir la expansión del experimento, había resultado directamente en la muerte de su propio hijo y 83 otros niños. Carvalho pasó el resto de su vida documentando todo lo que había observado en São Miguel, con la esperanza de que su testimonio pudiera eventualmente servir para prevenir tragedias similares. Sus notas detalladas
se convertirían en la fuente primaria de información sobre los métodos de Mendoza para futuros investigadores. Varias familias abandonaron completamente la región amazónica después del incidente, incapaces de permanecer en un lugar que les recordaba constantemente su pérdida. Otras se dedicaron a obras de caridad educativa, estableciendo escuelas con estrictos protocolos de supervisión y transparencia. El doctor Coelho cambió su práctica médica para enfocarse en el estudio de trastornos mentales, convirtiéndose en uno de los primeros psiquiatras practicantes en Brasil. Su trabajo posterior sobre trauma psicológico y condicionamiento mental fue influenciado directamente por lo que había observado en São Miguel. Aunque el experimento de Mendoza fue éticamente abominable, sus métodos y resultados proporcionaron insights valiosos para el desarrollo posterior de la psicología y neurociencia. Había demostrado, de manera horrible, que las mentes humanas eran mucho más maleables de lo que se había pensado previamente. Sus técnicas de sincronización mental anticiparon en décadas el desarrollo formal de terapias de grupo, hipnosis clínica y técnicas de modificación de comportamiento. Había descubierto empíricamente principios que no serían formalmente codificados por la ciencia hasta bien entrado el siglo XX. Los efectos de grupo que había logrado crear prefiguraron la investigación moderna sobre conformidad social, pensamiento de grupo y dinámicas psicológicas colectivas. Sus observaciones sobre cómo las identidades individuales podían ser subsumidas en una conciencia grupal más grande proporcionaron evidencia temprana para teorías que se convertirían en fundamentales para la psicología social. Sin embargo, la comunidad científica internacional tardó décadas en reconocer el valor de estas observaciones, tanto por la naturaleza no ética de los experimentos como por la falta de evidencia física después del incendio. No fue hasta los años 1920 que psicólogos europeos comenzaron a estudiar seriamente los reportes sobre São Miguel. El doctor Carl Jung, pionero de la psicología analítica, incluyó referencias al experimento amazónico en sus escritos sobre el inconsciente colectivo. Aunque no podía verificar los detalles específicos, creía que el caso proporcionaba evidencia de que las mentes individuales podían, bajo ciertas circunstancias extremas, fusionarse en entidades psicológicas más grandes. En 1954, durante una expedición antropológica a la región amazónica, un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo redescubrió el sitio del antiguo Colegio São Miguel. Aunque el complejo había sido completamente destruido, encontraron artefactos en los alrededores que proporcionaron nueva evidencia sobre los experimentos de Mendoza. Los hallazgos más significativos fueron fragmentos de cerámica indígena que contenían residuos de plantas psicoactivas. El análisis químico reveló una mezcla compleja de alcaloides que incluía componentes de ayahuasca, datura y varias otras plantas conocidas por sus efectos en la conciencia y percepción. También encontraron restos de instrumentos metálicos que parecían haber sido utilizados para procedimientos médicos o pseudomédicos. Algunos de estos instrumentos tenían diseños que no correspondían a la práctica médica estándar del siglo XIX, sugiriendo que Mendoza había desarrollado equipos especializados para sus experimentos. En los años 1970, investigadores de neurociencia comenzaron a estudiar los reportes históricos sobre São Miguel desde la perspectiva de la ciencia cerebral moderna. Concluyeron que, aunque la fusión mental completa como la describía, Mendoza era probablemente imposible, era plausible que hubiera logrado niveles extremos de condicionamiento psicológico y sincronización neurológica. Los estudios modernos sobre meditación grupal, hipnosis de masas y fenómenos relacionados han demostrado que grupos de individuos pueden, de hecho, lograr niveles notables de sincronización neurológica.
Aunque esto no constituye una verdadera fusión de conciencias, puede crear experiencias subjetivas de unidad mental que podrían haber sido interpretadas como tales por observadores del siglo XIX. El caso del Colegio São Miguel tiene resonancias inquietantes con varios fenómenos y experimentos del siglo XX y XXI. Los experimentos de control mental de la CIA durante la Guerra Fría, aunque diferentes en métodos y objetivos, compartían la premisa básica de que la mente humana podía ser fundamentalmente alterada a través de técnicas psicológicas avanzadas. Las prácticas de algunos cultos religiosos modernos también muestran similitudes con los métodos de Mendoza. El uso de aislamiento social, privación sensorial, técnicas de meditación extrema y sustancias psicoactivas para lograr conformidad total del grupo son tácticas que han sido empleadas por varios líderes sectarios. La investigación contemporánea sobre interfaces cerebro-computadora y redes neuronales artificiales está explorando desde una perspectiva tecnológica algunas de las mismas posibilidades que Mendoza había intentado lograr de manera orgánica. La idea de conectar múltiples mentes en una red compartida ya no es puramente ciencia ficción. Sin embargo, la diferencia crucial es que la investigación moderna se realiza bajo estrictos protocolos éticos, con participación voluntaria informada y supervisión independiente. El horror de São Miguel sirve como un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando la experimentación científica procede sin consideraciones éticas. El caso del padre Salvador Mendoza y el Colegio São Miguel se ha convertido en un estudio de caso clásico en ética de la investigación. Ilustra vívidamente los peligros de permitir que la curiosidad científica proceda sin restricciones morales o supervisión externa. Mendoza había justificado sus acciones argumentando que estaba creando una forma superior de existencia humana. Creía genuinamente que estaba beneficiando a los niños al liberarlos de las limitaciones de la individualidad. Esta racionalización muestra cómo incluso las intenciones aparentemente benévolas pueden llevar a atrocidades cuando no están equilibradas por consideraciones éticas rigurosas. El caso también destaca la vulnerabilidad particular de los niños en contextos educativos. Los padres habían confiado a Mendoza con la responsabilidad más sagrada, el cuidado y desarrollo de sus hijos. Esta confianza fue traicionada de la manera más fundamental posible. Los protocolos modernos para la protección de sujetos de investigación, especialmente niños, se desarrollaron en parte como respuesta a casos históricos como São Miguel. La insistencia contemporánea en consentimiento informado, supervisión independiente y evaluación continua de riesgos versus beneficios está diseñada para prevenir la repetición de tales tragedias. A pesar de décadas de investigación e interpretación, aspectos fundamentales del caso de São Miguel permanecen misteriosos. La cuestión central, si Mendoza realmente logró algún tipo de fusión genuina de conciencias o simplemente creó una ilusión convincente de tal fusión, puede que nunca sea completamente resuelta. Los testimonios de los testigos, aunque consistentes entre sí, provienen de una época cuando la comprensión científica de la mente era primitiva. Es posible que fenómenos psicológicos complejos pero mundanos fueran malinterpretados como manifestaciones sobrenaturales o pseudocientíficas. Por otro lado, la investigación moderna sobre conciencia y percepción continúa revelando capacidades de la mente humana que previamente se consideraban imposibles. La sincronización neurológica, la comunicación subconsciente y los efectos de grupo en la percepción y cognición son áreas de investigación activa que podrían eventualmente proporcionar explicaciones más completas para lo que ocurrió en São Miguel. La destrucción completa de la evidencia física en el incendio significa que muchas preguntas específicas sobre los métodos de Mendoza nunca podrán ser respondidas definitivamente. No sabemos exactamente qué sustancias utilizó, qué técnicas específicas empleó, o cuáles fueron los mecanismos precisos por los cuales logró sus efectos.
La historia del Colegio São Miguel ha inspirado numerosas obras de ficción, desde novelas hasta películas, aunque muchas de estas adaptaciones han exagerado o romantizado los eventos. La realidad histórica es suficientemente perturbadora sin necesidad de embellecimiento dramático. En Brasil, la historia se ha convertido en parte del folclore regional amazónico. Las comunidades locales cerca del sitio del antiguo colegio mantienen tradiciones orales sobre los eventos, aunque estos relatos han evolucionado considerablemente a lo largo de las generaciones. Algunos de estos relatos folclóricos sugieren que el experimento de Mendoza no terminó completamente con el incendio. Hay historias persistentes sobre voces unificadas que ocasionalmente se escuchan en la selva cerca del sitio, especialmente durante las noches de luna nueva. Estos relatos son, por supuesto, imposibles de verificar y probablemente reflejan la tendencia humana a crear narrativas sobrenaturales alrededor de eventos traumáticos. La historia también ha influido en debates contemporáneos sobre educación, autoridad y los derechos de los niños en Brasil. Se cita frecuentemente en discusiones sobre la necesidad de transparencia y supervisión en instituciones educativas, especialmente aquellas que operan en áreas remotas con poca supervisión externa. El caso del Colegio São Miguel nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la identidad humana, los límites éticos de la investigación científica y la responsabilidad de la sociedad de proteger a los vulnerables. ¿Qué habría pasado si Mendoza hubiera tenido éxito en expandir su experimento? ¿Es la individualidad una característica fundamental de la humanidad que debe ser preservada a toda costa? ¿O simplemente una fase en la evolución hacia formas más avanzadas de conciencia colectiva? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero la tragedia de São Miguel nos recuerda que la búsqueda del conocimiento, por valiosa que sea, nunca puede justificar la explotación de los inocentes. Los 84 niños que perdieron sus vidas en la selva amazónica no fueron héroes voluntarios de la ciencia. Fueron víctimas de un hombre que había perdido de vista la diferencia entre progreso y atrocidad. Su memoria sirve como una advertencia permanente sobre los peligros de permitir que la ambición intelectual proceda sin la guía de la compasión humana. En nuestra época de avances rápidos en neurociencia, inteligencia artificial y tecnologías de modificación mental, las lecciones de São Miguel son más relevantes que nunca. La verdadera tragedia del Colegio São Miguel no fue solo la pérdida de 84 vidas jóvenes, sino la pérdida de 84 futuros únicos e irreemplazables. Cada uno de esos niños tenía el potencial de contribuir algo especial al mundo, algo que solo podía surgir de su perspectiva individual única. Cuando Mendoza fusionó sus mentes en una conciencia colectiva, no solo destruyó lo que eran, sino todo lo que podrían haber llegado a ser. En las profundidades de la selva amazónica, donde la naturaleza muestra tanto su belleza como su crueldad, 84 niños perdieron más que sus vidas, perdieron sus almas individuales. El padre Salvador Mendoza creía estar creando un paraíso de unidad mental, pero en realidad había construido un infierno de identidad perdida. Esta historia nos enseña que los avances más peligrosos a menudo vienen disfrazados de progreso. Mendoza no era un villano obviamente malévolo. Era un hombre inteligente y educado que creía genuinamente estar mejorando la humanidad. Esta es quizás la lección más importante de São Miguel. El mal más insidioso es aquel que se comete con buenas intenciones. Hoy, cuando la tecnología nos ofrece nuevas formas de conectar mentes y compartir experiencias, debemos recordar a los niños de São Miguel. Sus voces silenciadas nos recuerdan que la diversidad de pensamiento, la individualidad de experiencia y la autonomía personal no son obstáculos que superar, sino tesoros que proteger. Al final de este video, tengo una petición para ustedes. Si alguna vez se encuentran con autoridades que prometen mejorar a los niños a través de métodos que parecen eliminar su individualidad,
Recuerden esta historia. Los niños de São Miguel no pueden hablar por sí mismos, pero su memoria puede hablar por los niños de hoy y del futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia educativa. Si les interesó esta historia y quieren más relatos históricos que revelan verdades ocultas, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Creen que experimentos similares podrían estar ocurriendo hoy en día? Recuerden, la historia no solo nos enseña sobre el pasado, sino que nos prepara para proteger el futuro. Las lecciones de São Miguel deben vivir para que tales tragedias nunca se repitan. Hasta la próxima historia.